Mis hermanos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Es un gusto poder saludarlos y poder continuar juntos estudiando el Evangelio de Juan. Ya llegamos al último capítulo, el capítulo 21, el cual vamos a empezar hoy. Nosotros concluíamos la última vez que nos reuníamos con una declaración con la cual empezamos el estudio de Juan, que está en el versículo 31. Y es una declaración, pues, resumen del apóstol Juan sobre su propósito para escribir. Su meta era, pues, que los lectores supieran que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo en él cada uno de los creyentes tuviera vida en su nombre. Y recordemos que este libro empieza con un prólogo bien hermoso donde el Señor se nos presenta antes de la creación como el Verbo eterno que tenía gloria con el Padre. Y aquí en el capítulo 21 es el epílogo donde Jesús se nos presenta vivo después de la resurrección, pero se nos presenta como el gran gobernante para su pueblo en esta tierra y toda la influencia espiritual que él tiene en el mundo. Y eso es bien importante, mis hermanos, porque quiero que nos imaginemos, pues los discípulos han tenido unos encuentros con el Señor y este va a ser un periodo de transición. Y el Señor les ha citado para que vayan a Galilea y tengan un encuentro con Él. Entonces creo que leamos en una lectura rápida los primeros 14 versículos. Dice Juan 21 del 1 al 14. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Y mis hermanos, estos versículos son pues realmente interesantes porque vemos la actividad de los discípulos mientras esperaban encontrarse con el Señor. Y lo que podemos ver aquí es la dependencia en ese momento, en esta ilustración del trabajo de estos pescadores, de estos 7 pescadores. El Señor utiliza esto que le pasó a los discípulos para enseñando sobre el papel de pescar. Este encuentro se parece mucho a un encuentro previo al principio del ministerio del Señor, donde Él también se encuentra con estos pescadores y los llama a ser pescadores de hombres. Y este es el trabajo que desempeñarían estos hombres a partir del encuentro con Jesús. Entonces quiero que veamos un poquito de esta
pesca fructífera y de la enseñanza para nosotros. Y quiero que lo veamos en 3 puntos. Primero, la pesca en el esfuerzo humano. Después, la pesca bajo la guía del Señor. Y el tercero, la pesca recompensada. Y lo primero que veremos, mis hermanos, es la pesca en el esfuerzo humano. Nuestro capítulo empieza hablando y diciendo después de esto, que es una referencia a un tiempo pues que no se especifica, no nos lo dice claramente Juan, después de los acontecimientos registrados en el capítulo 20 de la resurrección de Jesús. Los discípulos habían salido de Jerusalén, van al norte, a Galilea, y el Señor era el que les había ordenado eso. En Mateo 28:10 vemos esa orden, en Marcos también vemos esa orden de que ellos tuvieran un encuentro. Pero no se dice la hora específica del encuentro, al parecer. No viajaron todos juntos porque se hace referencia solo a este grupo de 7 discípulos, pero hay una frase que llama la atención. Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar. Jesús se manifiesta, se revela. Al parecer, lo que hemos visto también en el capítulo 20, por ejemplo, en el versículo número 14 que estudiamos, que dice: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Aparentemente Jesús no se revelaba a todo el mundo y en todo momento. Aparentemente Jesús podía estar al lado de ellos y no se hacía manifiesto. Esto es una característica de este periodo entre la resurrección y la venida del Espíritu Santo en todo lo que se refiere a las apariciones de Jesús. Pero esto nos recuerda, mis hermanos, que esto no es solo ciertamente físicamente en ese momento, sino que es espiritualmente. Nadie sin la dirección del Espíritu Santo puede llamar Señor a Jesús, puede llamarle Dios, puede llamarle Salvador. Pablo nos lo cuenta en su primera epístola a los Corintios, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, y no las puede entender porque se han de discernir de qué manera, espiritualmente. Eso está en la primera epístola a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Y fíjate que hay una necesidad de que Jesús viniera y buscara y salvara a los que se habían perdido. El hombre por sí mismo, por su propio esfuerzo, no podía llegar a él. Lucas 19:10 nos cuenta eso. Pues Romano nos lo reafirma: no hay quien busque a Dios en su propia naturaleza, en su propio ser, sino que en esa búsqueda el Evangelio se aparece y revela a Jesús. Y fíjate que a los que no se les revela ven el Evangelio como ¿qué? El mismo apóstol Pablo nos lo dice en Primera de Corintios, que se ve como una locura. Entonces el Señor se les manifiesta a sus discípulos de esta manera. Y fíjate que el escenario nos dice ahí que es el mar de Tiberias, al norte. Conocido también como lago de Galilea para los judíos, es el mar de Tiberias para los romanos. Mar de Sirene también le llama la Biblia, lago Genesaret. Todos son estos nombres para el mismo sitio geográfico. Pero ¿por qué nos dice el sitio geográfico? Recordemos que el Señor les había llamado a ir a las montañas de Galilea, a los 7 apóstoles que participaron, que nos dicen exactamente quiénes son. Ellos debían ir a la montaña donde Jesús les había ordenado específicamente que estuvieran allí. Y fíjate dónde están los discípulos. No están en la montaña donde se encuentra la ciudad, sino que se habían descendido al lago. Y al parecer, lo que dicen algunos comentaristas es que Simón Pedro, junto con los 7 discípulos, se impacientaron a la espera de la aparición de Jesús que no llegaba. Y fíjate que impulsivamente Pedro, ¿qué es lo que dice? Voy a pescar.
Pero era un hombre de acción, un hombre impulsivo, no era dado a quedarse quieto, tal vez ocioso por mucho tiempo. Y nos dice que iba a pescar y seguramente pues no era una pesca deportiva, sino era de alguna manera volver al oficio que él había desempeñado ya por tantísimo tiempo, el oficio de pescador. Bueno, y aparentemente este desasosiego en los discípulos, fíjate que a Pedro lo siguen los 7 discípulos, ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y la conclusión de estos primeros 3 versículos es que ellos no pescaron nada. Y esta experiencia fallida de los discípulos lo que nos muestra es un poquito el esfuerzo humano. La sabiduría humana, que no es sabiduría. Santiago dice que hay una sabiduría verdadera, hay una sabiduría que se puede llamar sabiduría, que es la que todos debemos buscar, y es el buscar hacer la voluntad de Dios, aunque tal vez nos parezca un poco descabellada en nuestra propia manera de pensar, pero hay una antisabiduría. No es que la sabiduría humana sea sabiduría, porque no lo es. Hay una antisabiduría que es la humana, que Santiago mismo dice que es diabólica, que es terrenal, que hace daño, que no cumple el propósito del Señor. Y lo que tal vez podemos sacar de esta pesca en el esfuerzo humano es que los discípulos se impacientaron fácilmente, no esperaron la instrucción, aunque fueron citados para ella, no esperaron que el Señor se revelara y empezaron a hacer por su propia mano lo que a ellos les parecía en su sabiduría que debían hacer. Pero el Señor no los había llamado para eso. Los escogió para ser pescadores de hombres. Nosotros Mateo 4:19, por ejemplo, vimos ese encuentro con los pescadores que son transformados para que ya dejen de pescar peces y empiecen a pescar hombres. Y la gran conclusión de esos versículos es que ellos dejaron las redes para seguirlo. Y mis hermanos, cuando se dejan las redes para seguir al Señor, no hay marcha atrás. Y llegamos a un segundo punto que es contrastado con el primero, que es la pesca bajo la guía del Señor. Entonces, imagínense después de una noche de pesca, de trabajo, de esfuerzo, y no estamos delante de pescadores aficionados. Estos hombres desde su niñez habían ejecutado este trabajo de la pesca. Y cuando ya iba amaneciendo, los discípulos estaban regresando a la playa, donde se presentó Jesús que los esperaba. Como ya dijimos, ellos no reconocieron al Señor. Versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y el Señor hace una pregunta. Y es, sin lugar a dudas, una reprensión y un llamado de atención muy suave para resaltar una cosa, y una primera lección acá, para resaltar el fracaso de ellos. La pregunta es, ¿tenéis algo de comer? Y esta pregunta para un pescador que se había esforzado toda la noche, que había trabajado, era sin lugar a dudas una pregunta que lo llenaba de vergüenza, porque la respuesta contundente de los discípulos es no. De nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de nuestra capacidad, de nuestra inteligencia, no conseguimos nada. Y es un reconocimiento a la vez, mis hermanos, esta primera lección del Señor. En nuestro esfuerzo, en nuestro trabajo, en cualquier área de la vida espiritual y también de la vida física, porque es una realidad, mis hermanos, que nuestra inteligencia, nuestro orgullo, nuestra manera de hacer las cosas no nos va a llevar a nada. Y hay un himno de esta época que cantaba hace algunos años el cantante estadounidense Frank Sinatra, y es A mi manera. Y se volvió una manera de decir que soy libre de todo y que hago las cosas a mi manera y que van a salir bien porque las hago a mi manera.
Y el Señor aquí nos dice totalmente lo contrario. Cuando haces las cosas a tu manera, en tu propia sabiduría, en tu propia buena manera de concebir cómo deben salir y cómo deben realizarse, pues vamos a fracasar. Y el fracaso de los discípulos en aquella noche determinó esa incapacidad para entregarse con éxito a cualquier empresa, mis hermanos, aparte de su servicio al Señor. Tal vez ellos en algún momento dijeron, bueno, el Señor no llega, el Señor no lo vemos. Otra vez entraba la duda que tal vez el mismo Tomás que está aquí, el mismo Pedro, de no encontrarse con el Señor y bajar las manos y hacer todas las cosas en su propio esfuerzo. Y esa lección de incapacidad humana el Señor nos la da constantemente. El Señor nos la da constantemente a los que tenemos el privilegio y la oportunidad de servir. De que pues, nuestra propia manera de hacer las cosas, sin lugar a dudas, no es para la gloria del Señor. Que tenemos que someternos al Señor y buscarle a Él, y como el sarmiento en la vid, estar muy cerquita de Él para producir fruto. Y ahí es que el Señor comienza la segunda edición diciéndoles, fíjense, echad la red, versículo número 6, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y a mí me llama la atención que ellos no estaban reconociendo al Señor y ellos estaban cansados, estaban frustrados, estaban de alguna manera hambrientos físicamente. Y ellos no sabían qué les hablaba. Y yo creo que más de alguno tuvo la tentación de decir, pero ¿usted quién es para decirnos lo que debemos hacer? Nosotros conocemos este trabajo y si no hubo peces, bueno, fue el destino, fue las circunstancias, no lo sé. ¿Y cuál era la diferencia entre lanzar la red a un lado o lanzarla a otra? Pero ¿por qué ellos obedecen, mis hermanos? Sin lugar a dudas, hay algo especial en la voz que está hablando, en la voz que está comunicando. Y es que hablaba con autoridad, no permitía ninguna argumentación o duda. Así que ellos, ¿qué hacen? Obedecen la orden, obedecen la orden. Y esto nos recuerda otra vez el capítulo, por ejemplo, en Lucas, donde el Señor mismo da una orden. Es una situación muy parecida, pero que sucedió casi 3 años antes. En el libro de Lucas, desde el versículo 1 hasta el 7, vemos este pasaje, pero aquí en el versículo 3 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Y aquí en Juan tenemos una situación similar, casi calcada, casi exacta. Dice, versículo número 6, entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Y cuál sería la sorpresa de estos hombres al simplemente obedecer una pequeña frase del Señor y que se manifestara ese resultado tan fructífero? Mis hermanos, todas nuestras empresas, si son del Señor, y hablo también de empresas ministeriales, de empresas de servir, de empresas de enseñar, de empresas de dar, de empresas de capacitar, de discipular, X, Y o Z, mis hermanos, si no están bajo la guía del Señor, no van a dar resultados para la gloria del Señor. Porque muchas veces un ministerio, muchas veces el trabajo de unos hombres puede dar resultados, pero no son para la gloria del Señor.
Tal vez pueda ser para encender mi orgullo, mi capacidad, mi confianza en el dinero, en la inteligencia, en la fuerza física, en la elocuencia verbal, X, Y o Z, y simplemente como en el mundo que se vea destacado mi capacidad, cuando el Señor lo que nos dice es un método totalmente diferente. Para que yo sea fuerte debo ser débil. Para que yo sea el mejor siervo debe ser el que más sirve, el que menos se nota, el que más da la gloria, el Señor. Y esta lección va enfocada en eso, mis hermanos, en que nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, y la lección del Señor, estén atentos más bien constantemente a la voz de Dios para ver sus instrucciones específicas y las podamos llevar por obra, que a nuestra propia capacidad de hacer las cosas, a nuestra propia confianza en lo que nuestro corazón puede hacer. Y fíjate que el discípulo a quien él amaba, en el versículo 7 dice: entonces aquel discípulo a quien amaba a Jesús dijo a Pedro: es el Señor. Aquí el Señor se revela a Juan, y creo que se revela a través de la obra de la multiplicación de los peces, porque ¿quién más podría hacer esto que está pasando? Simón Pedro nos cuenta el versículo: cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Aquí hay una reacción diferente en cada discípulo. Juan queda como expectante, él entiende lo que ahora está pasando, y queda como contemplando al Señor. Pedro, por el contrario, es impulsado a actuar y se viste rápidamente y se tira al mar y se va hacia la playa. Y la reacción de los otros discípulos también es peculiar. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó. Versículo 8. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, como 90 metros. Mis hermanos, cada uno de nosotros es diferente. Y claro, no tenemos que estar uniformados en cómo hacemos las cosas. Y la misma palabra del Señor y la misma revelación del Señor en Juan, en Pedro y en los otros discípulos crea reacciones diferentes. Y el Señor utiliza nuestro propio carácter, nuestro propio temperamento para ponernos y utilizarnos donde Él quiera. Juan actúa de una manera, Pedro actúa de otra, los discípulos actúan más racionalmente, no quieren que los peces se pierdan, sino los arrastran y llegan con la barca hasta la red, cada uno de manera diferente, pero fíjate que los tres quieren venir a estar con el Señor. En ese momento cambia como su chip de lo que está pasando y quieren venir a estar con el Señor. Y fíjate que ver los resultados en la obra del Señor, y no hablo solamente de obra eclesial, de obra de iglesia, sino lo que el Señor hace a través de nosotros en nuestra familia o en nosotros mismos, en nuestro crecimiento, nos anima a verle más hermoso y acercarnos más a Él. Entonces creo que tenemos que estar expectantes a lo que el Señor dice, expectantes al Señor cómo nos utiliza, expectantes a ver los resultados que el Señor hace, y eso hace parte de la comunión, porque ahora es todos estos discípulos que van a tener un encuentro que va a ser la recompensa. Y este es el tercer punto que vamos a ver, mis hermanos, la pesca recompensada, porque a partir del versículo 9 y hasta el 14 vamos a ver el punto culminante de esta narración, y es que el Señor tiene un tiempo hermoso de comunión con ellos. El versículo 9 nos empieza diciendo que al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y esta escena es muy conmovedora, porque el Señor muestra su amor compasivo por los discípulos cansados, extenuados, con hambre, de una manera frustrados, pero que se encuentran con el Señor. Y el Señor les prepara un desayuno, y el Señor reafirma con sus acciones lo que ha dicho con sus palabras. Él le ha dicho que Él estaba entre ellos como el que sirve.
Y ahora el Señor mostraba toda su capacidad de servir, toda su capacidad de dar, satisfaciendo sus necesidades físicas. Y el Señor ya cuando todos los discípulos han llegado a la orilla les dice: traed los peces que acabéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos la red no se rompió. Entonces no sabemos si el pan no era y el pez no eran suficientes, o el Señor quería ser partícipe de la obra a ellos mismos, haciendo que su trabajo también fuera participativo para todos. Y Simón Pedro pues saca la red a tierra, lo que nos deja ver que era un hombre de capacidad física bastante grande. Y también nos cuenta que hacen un conteo de los peces, tal vez en un ejercicio de sacar tal vez los peces pequeños que volverían al mar, pero finalmente la contabilidad de los peces da una suma muy grande: 153 peces de recompensa. Pero la sorpresa para ellos es que aun siendo tantos, la red no se rompía, y seguramente estas redes milagrosamente no se rompieron. Pero aquí viene la recompensa real. Versículo 12. Les dijo Jesús: venid y comed, venid y comed. Y mis hermanos, esta es una invitación del Señor a participar de lo más hermoso en la obra del Señor, que no son ni siquiera los resultados palpables de la obra en sí, sino que el trabajar para el Señor, el servir al Señor, el trabajar con el Señor, tiene una recompensa de comunión. La comida, tanto en el mundo antiguo como en el mundo moderno, es un lugar de encuentro. Cuando comemos con alguien, y lo hemos visto a lo largo de este evangelio, tiene un significado de tener armonía, de tener amistad, de tener reconciliación, de que somos amigos y estamos compartiendo algo hermoso como es la comida. Y eso es lo que está pasando aquí. El Señor tiene comunión con ellos. Él es el que prepara la mesa, Él es el que prepara los alimentos y los invita a tener comunión con Él. Y nos recuerda Apocalipsis 3:20, que el Señor viene, golpea la puerta y dice: si alguno abre, ¿voy a qué? Voy a tener comunión con Él, voy a cenar con Él, voy a compartir con Él. Y esa es una invitación constante del Evangelio para todos los hombres. Que vengan, que el Señor ha preparado una mesa, que hay reconciliación, que hay posibilidad de que pecadores que han ofendido a su Señor, que le han hecho afrenta a su Señor, vengan a Él, no porque sean buenos, no porque ahora hagan las cosas mejor, sino porque el mismo Señor Jesús se presentó como el que podía librar de cargos a cada uno de los hombres. Pero ¿cuál es el reto? Acérquense, vengan en una actitud humilde de arrepentimiento, que sus pecados son perdonados y pueden tener comunión conmigo. Ese es el mensaje del Evangelio. Si reconocemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y es muy anecdótico la reacción de los discípulos. Dice: y ninguno de los discípulos, versículo número 13, se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. ¿Cuál era esa actitud de los discípulos? Estaban sobrecogidos por la presencia sobrenatural del Maestro resucitado, se sentían dudosos, incómodos, inseguros. No, yo creo que realmente ellos querían disfrutar ese momento, que ese momento ni siquiera las palabras tal vez eran adecuadas para disfrutarlo. Querían contemplar al Señor, querían practicar una disciplina que tal vez para nosotros es un poco lejana, pero que me parece un buen reto
de los reformadores de la antigüedad, y es la disciplina del silencio, de la meditación, de la contemplación. Que podamos tener encuentros con el Señor, donde podamos hablar con Él en oración, pero también donde podamos simplemente pensar en Él, pensar en su palabra y disfrutar ese momento como un tiempo de comunión hermoso. Y de alguna manera está la invitación del Señor a compartir, y esa es la recompensa más grande, mis hermanos, de lo que hacemos, de lo que hace tal vez en su trabajo, de lo que hace tal vez en su casa, con su familia, con sus hijos, de lo que hacemos al trabajar en un ministerio juntos, de lo que hace tal vez usted cada vez que se encuentra con alguien y tiene la oportunidad de compartirle la palabra. Claro, anhelamos que la palabra penetre en el corazón de esas personas y las personas se conviertan, pero sin lugar a dudas, en todo eso, en toda la vida del creyente, el énfasis de la recompensa está en venir y andar con el Señor, en venir y estar con Él. Juan 12:26 nos lo decía: si alguno quiere servirme, ¿qué tiene que hacer? No tiene que hacer grandes cosas, tiene que hacer una sola: venga y esté conmigo, y donde yo estoy, allí estará mi servidor, y allí el Señor mostrará qué hacer, mostrará qué decir, mostrará de qué manera hacer el ministerio. Y eso estaba pasando aquí con los discípulos. Dice el versículo 13: vino Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Es el Señor el que provee, es el Señor el que da, es el Señor el poder. Y tal como la desobediencia de los discípulos produjo fracaso en un momento, su obediencia trajo recompensa, éxito abrumador. La pesca y la comida fueron abundantes y demostraron a los discípulos que Jesús todavía se hacía cargo de sus necesidades. Proverbios 3 dice: fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Y creo que es la gran lección que tenemos para este día. Andemos con el Señor, busquemos oírle, obedezcamos lo que nos dice y disfrutemos la recompensa, cada uno como el Señor lo quiere hacer, porque dice Pablo que en el libro de Primera de Corintios 3:6 dice desde el 5: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Así como vimos a Juan, a Pedro y a los discípulos reaccionar de manera diferente, Pablo dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y esa es una lección hermosa para cada uno de nosotros. Dios es el que da el crecimiento, Dios es el que obra. ¿Qué debemos hacer nosotros? Disponernos a escucharlo y obedecer. Mis hermanos, oremos, démosle gracias al Señor y terminamos. Padre, te damos muchas gracias. Este pasaje ha sido hermoso porque hemos visto, Señor, temas de relación contigo, de lo que tú haces a través de hombres imperfectos, Señor, como estos discípulos, igual nosotros, Señor. Fácilmente dejamos de escuchar tu voz, fácilmente nos desesperamos, fácilmente nos alejamos, fácilmente y sutilmente pensamos que nuestra manera de hacer las cosas es la mejor manera. Y hoy te damos gracias porque nos muestras que la manera correcta, la manera que te da la gloria, que te exalta, que hace famoso tu nombre, es como tú nos muestras, Señor, como tú nos guías. Por eso te pedimos, Señor, que tengamos oídos sensibles, Señor, que nuestro corazón esté alerta para escuchar tu voz, para que tú nos guíes en medio de todo lo que hacemos, Señor, y que no nos fiemos en nuestra propia prudencia, Señor. Lo que yo te pido es que nos bendigas con la bendición de tu revelación, Señor, en esto que hemos estudiado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, un gran abrazo. Nos vemos el viernes a las 7 para compartir un poquito de lo que el Señor nos habló. Chao.